Las fuerzas de seguridad no se crearon para protegernos, sino para vigilarnos, controlarnos y disciplinarnos. A los gitanos, a los moros, a los jornaleros, a los bandoleros, a quienes nunca hemos tragado con el sistema, a quienes creemos que vivir de otra manera es posible. Y con la democracia no cambió nada. Las mismas estructuras policiales, los mismos métodos, las mismas lógicas represivas que les impulsa a infiltrarse en los movimientos sociales, en los sindicatos, en los barrios organizados, en los colectivos de gente racializada. ¿Para qué? Pues para desactivar la protesta, sembrar la desconfianza, dividir y reprimir. Se meten en las asambleas, se meten en nuestras vidas. Hoy hablamos de estas infiltraciones policiales, cómo operan, qué consecuencias tienen, qué derechos vulneran y, sobre todo, por qué, una vez más, el problema sigue siendo la policía. Vamos al lío. Bueno, hoy hemos decidido aquí en Al Lío hablar de la policía, más concretamente de esos infiltrados, infiltradas en los movimientos sociales, y nos hemos traído al mejor plantel de invitadas que podríamos traer, que más quisiera Ana Rosa. Empezamos a que os presentéis. Aquí en este programa hacemos que os presentéis vosotras y así me quitéis el trabajo. Empezamos por Tomás. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás, compañero? Buenas noches, pues un gusto aquí estar con vosotras. Bueno, yo soy Tomás Muñoz, soy periodista del Salto Diario y, bueno, entre otros temas, hemos ido sacando estos 2 últimos años una serie de personas, funcionarios policiales, que han estado espiando en movimientos políticos y sociales de Madrid y de otras ciudades. Y muy importante que estéis aquí, ya teníamos ganas de este programa. Gemma, ¿cómo estás? De La Directa, Dios mío. Pues muy bien, gracias por invitarnos. Yo soy Gemma García, formo parte del equipo de investigación de La Directa, que hemos destapado en los últimos 3 años casi ya 5 casos de infiltraciones policiales, y también hemos formado parte del equipo que ha realizado el documental que se emitió en TV3, en la televisión pública catalana, sobre estos casos que destapamos. Muy importante que estés aquí también. Menudo plantel. Rosa, ¿cómo estás? Muy bien. Ya conocida aquí, en Al Lío. Sí. Que ya Clientela habitual. Me encanta estar aquí con vosotros. ¿Te quieres presentar? Sí, yo soy Rosa García Alcón, soy activista de La Comuna, una asociación de presos y represaliados por la dictadura franquista. Muy importante. Soy querellante contra policías del franquismo por torturas, pero las querellas no han prosperado. Muy importante que estés aquí, de verdad, y que nos des pies en la tierra para hablar de este espionaje policial. Querida Mar, ¿cómo estás? Bien. ¿Nerviosa? Bueno, un poquito, pero no demasiado. Estoy a gusto aquí con vosotras. Me alegro. ¿Te quieres presentar? Sí, bueno, gracias también por invitarnos. Pues yo soy Mar Jimena, y formo parte de la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Y diréis, ¿qué es eso? Un grupo pequeño. Si os digo Movimiento Objeción de Conciencia, MOC, Movimiento Insumisión, pues nos coordinamos a nivel, iba a decir estatal, pero decimos general, porque lo del Estado, en fin, no voy a enrollarme. Y formamos parte también de una coordinadora internacional, que es la Internacional de Resistentes a la Guerra, que ahora, como está tan de moda, pues la guerra, digo. Sí, sí. Pues aquí estoy, que vamos así como en circulitos de más pequeño a más grande para difundir un poco el antimilitarismo y la lucha de la desobediencia civil. Genial, muy importante que estés aquí para también darnos pie y contexto. Querido compañero Raúl, ¿cómo estás? ¿Te quieres presentar? Muy bien, muchas gracias. Te llamo compañero por CGTista. Pues nada, soy Raúl Maillo, soy abogado, compañero de CGT y abogado del Gabinete Jurídico Confederal, y aparte pues he participado desde hace mucho tiempo en los movimientos sociales y he sido también un abogado activista pues en el tema de asesorar con infiltrados e infiltradas, en el tema de defender a los manifestantes en el derecho de reunión, de protesta, etcétera. Pues muy importante que estés aquí, muchas gracias a todas por venir. Antes de empezar con el tema y abordarlo y hablar exageradamente, vamos a ir con Cristina Moyano, que nos ha hecho un contexto para hablar de esto que se llama infiltraciones policiales.
El pasado 5 de marzo, el periódico La Directa destapó el último caso de policías infiltrados. Entre las investigaciones de este medio y El Salto, ya se han destapado a 10 policías infiltrados desde 2022, cuando se comenzaron a investigar estas actuaciones. La última policía destapada, que militaba bajo la identidad falsa de Belén Hamad Gómez, recababa información de organizaciones vinculadas a la izquierda independentista como Endavant, y también del tejido social que apoyaba la causa palestina. Otro caso fue el de un agente de la Policía Nacional infiltrada en el colectivo madrileño Madres contra la Represión. También tenemos el caso de Juancar, que aparentemente era un estudiante malagueño, pero realmente era un policía infiltrado en el colectivo Distrito 14. Juancar tenía un compañero llamado Sergio, infiltrado en el Banco de Alimentos de Moratalaz. Su caso se destapó en septiembre de 2023, desde movimientos antirrepresivos a movimientos por el pueblo palestino, centros sociales o bancos de alimentos. Como veis, los agentes infiltrados lo investigaban todo. Pero, ¿es esto legal? Como indica Pablo Elorduy en un artículo para El Salto, esta práctica es susceptible de vulnerar derechos fundamentales recogidos en la Constitución española, entre ellos el derecho a la libertad y seguridad del artículo 17 y el derecho a la asociación del artículo 22. Interior alega que estas actuaciones policiales se amparan en el artículo 104 de la Constitución: proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. En un banco de alimentos. Además de lo apuntado, algunos de los agentes infiltrados que se han descubierto mantuvieron relaciones sexoafectivas con militantes de los grupos. 5 mujeres acusaron a un agente descubierto ante la justicia por presuntos abusos sexuales, ya que, según argumentan, nunca habrían tenido relaciones con esta persona si hubieran sabido que era un agente. Sin embargo, la justicia se ha negado a investigar a esta gente por estos delitos. Pues bueno, liantes, ya veis que las infiltraciones traspasan la ficción. Yo os dejo con el debate. Chao. Bueno, impresionante. El contexto que nos ha dado Cristina, supongo que ya lo sabíais todo. Yo os quiero preguntar, para empezar, ¿cómo se destapan estas infiltraciones? Es decir, ¿cometen errores los polis, funcionarios del Estado, o es gracias al trabajo de toda la gente militante, del periodismo, por supuesto? ¿Cómo es eso? Gemma, tienes muchas ganas de hablar. A ver, es una combinación. O sea, digamos que todo empieza con sospechas de estos colectivos afectados. A veces estos colectivos ya han hecho una parte del trabajo y a veces no, y nos toca a los medios de comunicación, ¿no?, cooperativos, autogestionados, pues hacer este trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el primer caso que destapamos como Directa, que fue en junio de 2022, pues claro, un grupo de personas se cruzaron con este policía infiltrado, ejerciendo de infiltrado, y lo reconocieron. O sea, lo identificaron como una persona que había formado parte de sus vidas o del entorno, ¿no?, cuando era ya policía o antes de serlo, y dijeron, o sea, no nos encaja que esta persona esté aquí militando porque nos suena que era policía. Pero claro, aquí hay un trabajo que se tiene que hacer, que es un trabajo largo, discreto, duro, de rastrear hasta encontrar la identidad real, porque teníamos sospechas de que era policía, pero no teníamos el nombre real de este policía, ¿no? No habíamos hecho el match, digamos, ¿no? Y esto es un trabajo que es de meses, que es, bueno, seguir caminos que no te llevan a ningún lado, y es duro, ¿no? Y luego después te das cuenta de que estos policías han cometido errores que son tecnológicos y operativos, o sea, que tienen que ver con, por ejemplo, dar la geolocalización en directo, sin darse cuenta, a través de una conexión con su dispositivo móvil a un correo electrónico de un colectivo, y cuando esta persona decía, y me he ido a ver a la familia Palma, estaba en Madrid, por ejemplo, ¡Ostras!, que es de donde se ordenaban, ¿no?, estas operaciones de la Comisaría General de Información, o utilizar un USB, un pendrive, que no había sido debidamente limpiado, y con un rastreo profundo encontramos fotografías de su vida pasada en la Escuela de Policía de Ávila, con una foto de su participación en una carrera de resistencia que nos permitió conocer su dorsal, que nos permitió encontrar su nombre real. ¡Qué fiera, Gemma, por Dios! Bueno, este es un equipo, por eso somos un equipo de investigación, sí, no, qué y es fieras. Paciencia, constancia, ir siguiendo las pistas. ¡Qué fieras y qué mediocridad por otro lado, ¿no? O sea, ¿hay patrones comunes, por ejemplo, Tomás, en los policías infiltrados? ¿Habéis encontrado estos patrones comunes? Sí, bueno, el primer patrón común es que todos son recién licenciados, o prácticamente todos, porque hay un caso que no es así, pero la mayoría de los casos son recién licenciados de la Academia de Ávila, que es una cuestión que suelen hacer por una cuestión de seguridad propia de su trabajo, de seguridad, entendiendo en el sentido de que consigan mantener las apariencias de que son lo que no son.
porque eso les ha hecho estar en menor contacto con las personas, o sea, si no han ejercido como policía en la calle, es más difícil que alguien les reconozca como policía en otro entorno que no sea el suyo. Además, otro patrón que se suele emplear en la mayoría de los casos es el de trasladarlo de ciudad. O sea, si es una persona, todos pasan por Ávila, porque es donde allí está la academia, pero si es una persona de Madrid, pues enviarla a Valencia, si es una persona de Salamanca, enviarla, o sea, nunca lo hacen en su propia ciudad, entendemos que por la misma razón, por minimizar el riesgo de que alguien le reconozca y pueda identificarlo como lo que es y no como lo que hace ser. Y además, bueno, sí que otra cosa que nos ha ayudado mucho, yo creo, en los casos siguientes, después de que los compañeros de la directa empezaran, es que las propias personas que comparten espacio con esta gente, al ver ciertos patrones que se repiten en los casos, les ha servido a ellos para, por lo menos, o guiar sus sospechas o poder iniciar una investigación que luego se complete de forma periodística sacándolo. Entonces, es muy importante que haya salido a la luz porque es como un poco efecto llamada. O sea, siempre yo creo que la infiltración policial es una práctica que no es nueva, o sea, no es que empezara en la mitad de la década pasada, sino que ha pasado por muchas fases del Estado y es ahora cuando se está visibilizando a través de artículos periodísticos y los propios movimientos que lo están sacando, pero es una práctica que, como nos van a contar otras compañeras, seguro que es muy antigua. Sí, yo pienso que es muy antigua y por eso hemos traído a Rosa para que nos cuente esto. Antes de pasar con esto, quería preguntaros cómo hacen para ganarse la confianza de esta gente que milita en estos espacios de movimientos sociales. O sea, si encontráis algún perfil que son todos parecidos, no sé si preguntárselo a Mar, si te apetece hablar. La verdad es que nos ha costado hacer ahí un poco memoria porque fue hace tantos años que, pues yo creo que por lo menos el que llamábamos Davidín, que no tengo el gusto de saber su nombre ni tengo ninguna gana, pues empieza a venir a cosas, pues hablábamos de lo del Prestige, luego pues la guerra de Irak, entonces se monta ahí el espacio horizontal contra la guerra, entonces viene a una mani, te conoce. Como somos gente luego irnos de cañas después de hacer cosas, pues vas y entonces pues viene a una reunión, vamos que este señor está en mi casa, luego pues te vas un fin de semana así a hacer y viene, y no sé la experiencia de Rosa, pero se van metiendo poco a poco, estuvo en lo de la Inspección Ciudadana de Bétera, bueno, en fin, como que va viniendo a cosas y cada vez se implica más y dices, mira qué bien, una persona más joven que se implica en la lucha antimilitarista que está tan de moda y que pone tanto a la gente, está todo el mundo en la calle contra la guerra, pues bueno, así fue un poco la historia nuestra. Rosa, esto no es de ahora. Es que esta gente tiene que aprender que yo creo que esto se sigue haciendo, o sea, se ha hecho desde que existe la policía. Y antes. Y antes, ¿no? Siempre. Durante el franquismo, además, hubo bastantes etapas, pero digamos un personaje así muy conocido fue Conesa. Conesa fue uno de los primeros que se infiltró primero en el Socorro Rojo y a través del Socorro Rojo en las Juventudes Socialistas Unificadas, y fue el causante de la detención de un montón de militantes, entre ellas las 13 Rosas. Él fue, digamos, el que detuvo y torturó a las 13 Rosas. Y luego además se infiltró en el año 40 y pico, 46, en el PC, y también causó unas caídas tremendas, y él mismo entrenaba a infiltrados, a confidentes, para entrar en distintas organizaciones, no solo durante el franquismo, sino después de la muerte de Franco. Por ejemplo, está implicado en el atentado contra Cubillo del M-Payac, eso lo llevó él directamente. También en el año 74 creo que fue, pues en una emboscada que se hizo a unos militantes de ETA en Hondarribia, que se los cargaron, ¿no? Este es uno de los más conocidos. Luego es cierto que en el movimiento estudiantil se creó un organismo específico que metían a policías a estudiar con los estudiantes. Uno de ellos fue
Billy el Niño, pero le salió tan mal que lo tuvieron que quitar, porque es que no había manera. Le conocía a todo el mundo. No, es que era un zote. Ya. Y entonces se metió en medicina, y entonces, bueno, había manera. Entonces, pero ha habido policías que hicieron carrera, o sea, que sacaron carreras. Hostia. Incluso hay uno de la Brigada Político-Social que llegó a juez. Mientras que estaban infiltrados Claro, en los estaban movimientos infiltrados sociales, y, bueno, estaban pues, estudiando. les pagaban la carrera, se la pagaban. Bueno, Entonces en estaban infiltrados. en los casos actuales ha pasado lo mismo. Es que yo creo que hay una continuidad brutal en métodos, patrones, porque 3 de los 4 casos que sacamos, bueno, de los 5, han estado estudiando una carrera mientras estaban infiltrados. Han hecho la prueba de acceso para mayores de 25 años con documentación falsa y se han registrado en la universidad de forma, bueno, totalmente irregular, ¿no? En el sentido con documentación absolutamente falsa. Pero quiero decir una cosa porque me ha parecido que, bueno, cuando tú preguntabas de qué forma, ¿no?, consiguen establecer estas relaciones de confianza, esto es muy importante porque para poner sobre la mesa de que son gente que están formados, que les enseñan técnicas de manipulación psicológica y que tienen una formación para hacer esto. Y todo está calculado y todo está ordenado, hay un equipo detrás. Entonces, estas personas siguen estrategias de mimesis brutal. O sea, de mimesis que van desde comprarse la ropa, ¿no?, para identificarse con el grupo, hasta tatuarse, como hizo el infiltrado en la Cinética, en el espacio libertario, este cine ocupado del barrio de Sant Andreu de Barcelona, que se llegó a tatuar mientras estaba infiltrado la estrella del caos en la rodilla, que es una simbología anarquista libertaria, ¿no? Por lo tanto, hacen unos pasos, presentar a la familia real, llevar a la pareja a casa de la familia real, matricularse en la universidad, participar en acciones de sabotaje, por ejemplo. O sea, llegan a hacer unos pasos que es muy difícil pensar mientras está sucediendo que esta persona es infiltrada, ¿no? Esto se tiene que poner sobre la mesa porque también a veces han surgido sentimientos de culpabilidad. No, esta gente está preparada y es muy difícil pensar que una persona que además genera relaciones de confianza, son gente con aptitudes sociales, todo el mundo coincide en decir, sí, gente muy simpática, muy atenta, que te acompañaba en tus problemas personales, con poca opinión política, cierta discreción y tal, pero bueno, a nivel emocional, a nivel de amistad, como muy cercanos, como muy entregados, muy preocupados. Bueno, creo que Mar no estaba muy de acuerdo con la cuestión política de la opinión política. Estoy intentando recordar. Claro, en estos casos. Vamos a llamarle Davicín, porque insisto, ni lo sé ni me interesa. Davicín decía que estudiaba psicología. Es cierto que era una persona bastante confiada. Es cierto que en nuestro grupo somos gente muy confiada, muy abierta y que, en fin, hacemos como fácilmente comunidad, por decirlo así. Era más bien tímido. Y políticamente era el que planteaba si va a haber una acción directa. Sabéis que hacemos acciones directas no violentas, algunas, pues bueno, con diferentes niveles de riesgo. Planteaba las posturas más arriesgadas, casi. O en la inspección ciudadana de Bétera, él, hombre, pilló, ¿eh? Es decir, pilló. Luego, al día siguiente, aparecieron todas las ruedas pinchadas de los coches de todos los activistas que veníamos de todo el territorio a Valencia. Pero bueno, eso es otra cuestión. Y sí que nos decía, por ejemplo, que su novia era jueza. A mí me pidió libros de feminismo, que creo que me debe 1 o 2. No sé si aprovecho a la audiencia, si alguien le ve, que me los devuelva. Y luego a mí sí me sorprendía porque él no vestía como todo el mundo. Yo recuerdo una asamblea, yo creo que fue en Alenza, hace 1000 años, que él iba como de chándal de este brilli brilli, cuando no íbamos de brilli, de chándal, ¿no? Y el pelo corto y estaba un poco cachas. Y hombre, los activistas así que nos rodeaban varones, cachas no estaba ninguno. Lo digo con todo el cariño y el respeto, ¿eh? Ni yo estoy cachas. Y hubo gente que dijo, este no está muy mazao para ser activista. Bueno, ahora sí que conozco activistas Estamos muy hablando mazados, de hace ¿eh? 20 y tantos Eran años. otros tiempos. Y yo decía, hombre, por favor, no tengamos prejuicios, porque no vista a la gente como nosotras y porque no tenga el mismo cuerpo que nosotras, no va a ser esto que ahora resulta que no va a poder haber un militante que tenga el pelo más corto. Y sí que hubo ahí debate, ¿eh? Y hubo gente incluso en esa asamblea que decía, yo no sé si este tío es Madero.
Yo decía, Hostia, hombre, qué fuerte, o sea que ya lo pensasteis ahí. No, yo no lo pensé. Nosotros nos enteramos porque cuando Tú la defendiste lo de muy bien, Carrilla, Cari. yo la defendí. Muy bien, mi amor. Y seguro que habré defendido a alguno más que no me habré enterado, pero no me importa. Cuando hicieron honoris causa a Carrillo, es que de esto que estás haciendo así con fotos y sale deteniendo a uno de los ultrafachas que querían liarla ese día. Y foto cara, rodilla y esposa. Y empezamos todos, no hay duda, es David Cim. Y antes no había WhatsApp y tal. Ya. Llama a todos los movimientos Cuéntaselo, sociales. claro. Cuéntalo, rula la foto de cuidar a este tío, a ver si luego cambia un poco de aspecto. Y fue un poquito shock. Ostras, qué experiencia, ¿eh? Antes de seguir debatiendo sobre esto, os quería preguntar, a ver, Raúl, compi, ¿tú qué dices? ¿Por qué lo llamamos infiltraciones policiales? Sí que antes de empezar el debate habíamos estado que quizás en otros idiomas como el catalán sonaba diferente infiltrats que infiltrados, o sea, que infiltraciones policiales. ¿Por qué no llamarlo espionaje político? ¿Y cuál sería el mejor término para nombrar este tipo de acciones del Estado? Bueno, yo creo, lo primero yo quería enganchar con lo que ha dicho la compañera y es pues porque hacemos política pública, porque no tenemos nada que ocultar y entonces se pueden infiltrar porque lo que hacen es arrasar con los derechos y libertades fundamentales de cualquier asociación, de cualquier colectivo, entonces no hay ninguna dificultad, pueden acceder porque lo permitimos, porque hacemos política de puertas abiertas, cualquiera puede venir a una asamblea, cualquiera puede venir al banco de alimentos, cualquiera puede participar en una acción, entonces no estamos preparados porque no nos dedicamos ni a la delincuencia ni a la clandestinidad, entonces ese es su espacio y ahí engancho con lo que tú decías, los agentes sí que está tipificado, antes se ha valorado la legalidad, yo daré mi humilde opinión, pero sí que hay una figura que es la agente encubierto. Y fuera del agente encubierto, que tiene control judicial o iniciativa del Ministerio Fiscal, inmediato control judicial, está destinado a perseguir en investigaciones de policía judicial, es decir, bajo las órdenes de la autoridad judicial, actividades de delincuencia organizada. Ninguno de los elementos que ha sacado ni la directa, ni que ha sacado el salto, ni de las infiltraciones que conocemos, son ese supuesto. Entonces, ¿qué podríamos denominarlo? Bueno, pues dices, se infiltra dentro de los movimientos sociales, proviene de, se introduce, falsea su actividad, y entonces así los definimos, como que se ha infiltrado en un movimiento social al que no cabe duda que en el mejor de los supuestos pretende informar, no se sabe a quién, informar, no se sabe para qué. O sea, ¿a quién sí, no, compi? ¿A quién? Al Estado. Bueno, al Estado, pero en términos macro, quiero decir, qué parte? pero el Estado tiene ministros del Interior, tiene órganos de inteligencia, tiene, quiero decir, el Estado es como una especie de referente vacío. O sea, aquí hay ministros y ministras, aquí hay responsables máximos del CSIC, aquí hay responsables de la Dirección General de la Policía, comisario general de la Policía Judicial, es decir, hay cargos en los que hay personas que reciben esa información y que además deciden para qué se utiliza, cómo, y ahí cerraba la pregunta. ¿Qué queremos hacer en esos movimientos sociales? Porque lo que es innegable es que esos agentes que participan de la vida de los movimientos sociales y de la vida contestataria y de la gente que quiere transformar la sociedad, también interactúan. Y nos podemos imaginar que en la peor de las maneras, contra ellos y contra ellas, contra nosotros y contra nosotras. O sea, yo quería dejar claro, y no sé si vosotras y vosotros sois conscientes de que no solamente se infiltran en movimientos sociales, o bueno, quizás esto lo voy a lanzar como una pregunta, movimientos sociales de izquierda, sino que durante el tiempo que ha existido la policía se han infiltrado en gente que no teníamos una cuestión ideológica, sino dentro del pueblo gitano, en gente musulmana, en mezquitas, etcétera, etcétera, por una cuestión de racismo puro y duro y porque somos gente peligrosa, ¿no? Entre comillas, sí. Hay quizás un poco una diferencia porque con respecto a la época del franquismo, porque las organizaciones eran clandestinas. O por lo menos lo mayor clandestinos que podíamos ser, aunque siempre había esa contradicción de que éramos organizaciones de masas, que era un poco como nos definíamos, de masas,
con la clandestinidad absoluta, que era la que te obligaba el propio sistema, la propia dictadura, ¿no? Entonces, ¿cómo los detectabas? Pues había algunos rasgos, era el que planteaba las acciones más exageradas, pues ya decías, uy. En fin, pero entraban, claro que entraron. Y hay casos además conocidísimos, no solamente para organizaciones de nuestro tipo, sino por ejemplo en ETA, que fue un objetivo primordial, ¿no? En ETA estuvo el famoso Lobo, que todo el mundo se sabe la historia, ¿no? Y que se pudo introducir además hasta a un alto nivel, ¿no? Estuvo con ETA político-militar, ¿no? Y que fue el causante de la detención de gente muy importante y además del asesinato de varios en esas detenciones, que ahora han puesto una querella, Josu Mújica, la familia, que fue uno de los asesinados por la policía en una de estas redadas que venían por la información que había dado él. Pero así a bote pronto encontrar quién era, pues no era fácil. De hecho, cuando ya empezabas a sospechar y le hacías preguntas demasiado, ese desaparecía. O sea, luego búscale. Quiero matizar una cosa, porque sí que hasta hace poco todos nos remitíamos a la figura del agente encubierto, que es lo que ha explicado Raúl antes, pero el verano pasado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en sede parlamentaria, en una breve mención, dijo que estos espionajes, los que estamos denunciando periodísticamente y los movimientos sociales, respondían a la figura del agente de inteligencia, que está regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, apartado H.2, bueno, yo no lo sé, muy experto, pero se venía a remitir a otra figura que realmente no necesita tener bajo su supervisión un juez, ¿vale? Que digamos que actúa de forma autónoma dentro de la policía, una figura que tampoco está muy regulada. Pero bueno, independientemente de que introdujera ese pequeño matiz legislativo, que a mí me suena más a coartada que a realidad, porque, en fin, no me cuadra tampoco la definición que da esa ley de agente de inteligencia con lo que hacen estos funcionarios infiltrados. O sea, el Estado, lógicamente, tiene unos sistemas de prevención de delitos que tiene que aplicar y tiene que funcionar dentro de su propia lógica. Ahora bien, eso no resta ni uno solo de los derechos fundamentales que todos tenemos por ser ciudadanos. O sea, no pueden entrar en conflicto, o no debería entrar en conflicto, o si entra en conflicto y se impone la prevención del crimen, debe ser porque está previniendo un mal mayor que la lesión de esos derechos fundamentales. Me da igual que los derechos fundamentales sean de un activista político, que sean de una persona que, en fin, que no tiene ninguna vinculación política, pero está en el borde de la legalidad o la ilegalidad. Da igual, esa persona sigue manteniendo esos derechos de libertad de asociación, de libertad de reunión. O sea, no, el Estado, los límites los debería fijar los derechos reconocidos a la ciudadanía, no hacer prevaler un supuesto argumento de seguridad para justificar esas infiltraciones. O sea, yo creo que si esas infiltraciones fueran respetuosas con los derechos, serían legítimas. El problema es que no lo son. ¿Quién quiere seguirle? No, yo creo que es muy interesante en el sentido de que, o sea, la figura de agente encubierto, si tiene una supervisión y es con orden judicial y cada 6 meses se revisa y se da como esta prórroga, es porque básicamente se tiene que supervisar si hay colisión con derechos fundamentales. Aquí lo que nos están diciendo es que ya lo dijeron en junio de 2022 cuando sacamos el primer caso, un informe que es brutal de la Comisaría General de Información que dice son agentes de inteligencia, que es una figura que no existe en la normativa. O sea, tú no vas a encontrar en ningún texto legal público figura de agente de inteligencia. Dice, es un agente de inteligencia, está justificado, es idóneo, proporcionado en el contexto. Ellos ponen el contexto de Cataluña del momento porque era un momento que estábamos atacando el orden constitucional, tal, y entonces justifican que son medios excepcionales, pero que esto se enmarca en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que hay un artículo 11, apartado H, que dice que el Estado puede captar información para garantizar la seguridad del Estado. Punto. Esto es lo que hay. Entonces están aplicando una figura que tendría que estar regulada y están diciendo, no, pero como no está regulada, le ponemos otro nombre y así justificamos que esta figura actúe. Y entonces, claro, el tema es cómo colisiona esto con los derechos fundamentales de la ciudadanía. Está clarísimo, ¿no? Es que es como todo, quiero decir, yo lo que quiero es que haya policía judicial y entonces, como ha explicado la compañera La Directa, haya una revisión de la proporcionalidad de la medida. Cuando antes valorábamos, tú tienes que valorar como Estado qué quieres investigar,
cómo y por qué. Y eso es fundamental. Cuando una autoridad judicial controla las informaciones y lo que hacen y no deben de hacer y decide prolongamos, no prolongamos, paramos, hay un control democrático, dentro de las fallas, dentro de los límites, dentro de la plena democracia, que ya sabemos que no tenemos aquí. Pero hay unos ciertos niveles de garantía. Para mí eso es lo fundamental y ese es el elemento de análisis. Cuando tú tiras para atrás, el artículo 11 lo que dice es que es para garantizar la seguridad ciudadana, porque es con lo que se empieza antes de llegar a los apartados. Y dice que es para garantizar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, pues no parece que si yo me encuentro viviendo con un agente o con una agente se estén vulnerando mis derechos. Y yo lo suelto aquí porque si no reviento. Suéltalo. A mí me sorprende mucho, hay esta especie de argumentario de es que es un vacío legal, es que no está regulado. No, no es verdad, está regulado. Lo que es ilícito. Y esta es mi humilde opinión. Tú coges y dices, ahora las compañeras que denunciaron por agresión sexual a los agentes en Cataluña le han dicho, será éticamente reprobable, creo que dice el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, será ilícito administrativo, irregular administrativamente, pero delito no es. Cuando alguien está diciendo, mi consentimiento para ejercer mi libertad sexual se ha visto violentado porque yo a este señor, de haber sabido que era un agente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no le hubiera permitido acceder a mi libertad sexual. Es más, CGT tiene gente de estos infiltrados que han ido a sus asambleas, cuando CGT se ha dotado orgánicamente que no pueden participar de esas asambleas. Han ido personas, o sea, policías a las Han ido asambleas. agentes infiltrados que han participado en la vida orgánica de un sindicato en contra de ese sindicato e invadiendo y dificultando la libertad sindical. Y ahora voy. Uno piensa y dice, ¿cómo actúa el sistema penal cuando yo digo desde mi ordenador que soy Brad Pitt o la infanta que consideres y te pido dinero? Lo tiene clarísimo. Delito de estafa. Te he engañado, he provocado con el engaño un desplazamiento patrimonial, hay delito de estafa. No hay ningún juez o jueza que considere, bueno, es que el engaño es lícito en la vida. Sin embargo, cuando eso se hace para invadir tu domicilio, artículo 18 y fundamental, acceder a tu libertad sexual, hacerte participar en delitos, sí que consideramos y decimos, igual hay vacío legal. Bueno, igual es lo que hay, una interpretación muy pro, esto hay que salvarlo como sea, unido a un blanqueamiento mediático que con películas, libros y similares lo que hacen es justificar ante esos supuestos debates. Aquí la pregunta no es dónde infiltramos o no, que eso es una decisión que tiene que tomar la ciudadanía democráticamente. Es cómo y con qué garantías, o esa es mi humilde visión. Vale, me mola que saques el tema. Me interesa, Rosa y Mar, primero, ¿por qué se infiltran? O sea, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la edad? Y también me interesa para que las dos habléis justamente de esto, porque tú conoces las infiltraciones desde un punto de vista donde tú, o sea, donde militabas no era una asociación que tenía alguna legalidad, o sea, era ilegal, ¿vale? Y la tuya en otros tiempos, legal. Entonces me interesa un poco esto, por seguir picando y ser abogada del diablo siempre, porque me gusta muchísimo hacer esto. Yo, de todas maneras, con respecto a la época del franquismo, que es la que, digamos, más he estudiado y más he vivido esa militancia, ¿no? Es en el sentido de que también se ha dado mucha importancia, como se ha dado demasiada, que gracias a los infiltrados estaban las caídas, no, perdón. O sea, la policía, la forma de acceder a la información, la forma prioritaria y fundamental era la tortura. Era la tortura. Y luego, pues sí, podía tener infiltrados que lo que hacían era obtener información. Lo único que sí que les pasaba es que había, y les ha seguido pasando, que hay varios organismos, y había en esa época varios organismos, pues estaba el SECED, que luego fue CSIC, estaba la policía, estaba la Guardia Civil, y no compartían entre ellos la información, por varios motivos. Uno, y fundamental, es por dinero, porque esas caídas suponían un pago del Estado bastante considerable. De hecho, por ejemplo, en la vida que cuenta en la biografía autorizada del Lobo,
que recoge Xavier Vinader, pues le dicen al final, ¿no?, de toda su movida, mira, han sobrado 14 millones de pesetas de los fondos reservados y te los vamos a dar. Según él no le dieron nada, o sea que se fueron quedando por el camino. O sea, el dinero era fundamental, no solo para los que captaban, que solían, no eran, la mayoría no eran policías, eran gente, pues delincuentes o gente a la que podían pues captar. Igual luego en la transición, los BBU, los GAL, etcétera, estaban compuestos por gente muy pues drogadictos o gente que sacaban de la cárcel directamente. Sino que es que además esos organismos que detenían o tenían un éxito policial sobre las distintas organizaciones recibían un dinero. Con esa, por ejemplo, que era un policía, sí, vale, llegó a tener un cargo, pero ese señor estuvo viviendo en un piso magnífico de la calle, de una de las calles del barrio Salamanca. Un policía con el sueldo que tenían entonces, ¿cómo te lo explicas? Pues a base de este tipo de cosas, y bueno, también comentan que se quedaban con el dinero que veían. O sea, hay mucho de eso, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la información para ellos era fundamental, pero yo sigo manteniendo que la forma principal de cómo obtenían información era a través de la tortura. ¿Y cómo eran las caídas? Pues porque también la clandestinidad tenía sus fallos, lógicamente. O sea, era una vida complicada, o sea, mantener la clandestinidad absolutamente no era tan fácil, era posible. Porque tú te tenías que relacionar con gente de tu alrededor para conseguir militantes a tu causa, con lo cual ya te exponías en el barrio, en la universidad o en el centro de trabajo. Entonces, bueno, pues un poco para no darle tantísima importancia, que sí que se conocen unos cuantos, a esas infiltraciones como causa fundamental de los ataques que recibían las organizaciones clandestinas, sino, bueno, pues era una parte que utilizaban, no les resultaba nada fácil, pero existieron, no lo puedo negar. Vamos a ver qué dice Mar. A ver, ¿para qué? En nuestro caso éramos un grupo pequeño, insisto, es cierto, hacíamos acción directa contra las guerras, con el tema del gasto militar, con información, pues si es que nosotras somos muy públicas, no cuando vas a hacer la acción, claro, cuando preparas la acción no avisas dónde va a ser la acción, pero luego se publica. De hecho, llamamos a los compañeros de prensa y a las compañeras para que difundan lo que estamos haciendo. O sea, nosotros no hacemos algo y nos vamos, nosotros hacemos algo, salimos, nos detienen, nos agreden, en fin, lo básico que hace la policía, o sea, prefiero su trabajo. Información, o nosotras llegamos a pensar, y lo hemos debatido en el grupo después, como luego puedes saltar a otros grupos, como decir, yo es que he estado yo conozco a Mar del MODE Madrid, yo conozco a Rosa, como poder saltar a otros grupos que ellos consideraran que podían ser afines pero más difíciles de entrar. O sea, empezar si en no un llevabas, sitio para luego saltar en el otro que te claro, interesa. que a lo les mejor si no interesaba llevabas más. madrina, ¿no?, entre comillas, Sí. a lo mejor en otros grupos los nuestros funcionan de esa manera, otros igual no conozco tanto. Se nos ha ocurrido eso. Y luego sí que es verdad que de información tuvieron que hacerse con mucha, porque como se quedaba, es que se quedaba en el local, se quedaba en las casas. O sea, es que en mi casa había un ordenador, vamos a dar un paseo ahí en el campo, tal, estoy cansado, pues chico, quédate. Y yo pensé, anda, que te has tenido que pegar un trille de documentos, de actas, porque sí que hay cosas de los grupos que no son públicas. Hay muchas que son públicas, pero otras no. Debates, a lo mejor le interesaban los debates antimilitaristas. Igual. No lo sabemos. Sí. Se lo preguntaremos la próxima vez que le veamos. Vamos a hacer una cosa. Ahora mismo volvemos. Vamos a irnos a la calle, que se nos ha ido nuestro fichaje estrella, como siempre, Cristina Moyano, a la calle, a ver qué piensa la gente de esto de que la policía se infiltre o espíe libremente a los grupos de movimientos sociales. Hola liantes, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre infiltraciones. ¿Son mejores para las rodillas o para los movimientos sociales? Veamos qué opina la gente. La primera pregunta es si usted ha oído hablar alguna vez de las infiltraciones policiales. Pues no. ¿No? No. No, nunca. Yo tampoco. No, la verdad es que no.
No, no he oído nunca. No me había informado mucho en el tema hasta que hace poco sacaron una película que era de La Infiltrada, que era basado en hechos reales, y la verdad es que me pareció interesante. Sí, en las películas, en todo. Todo en ficción, la verdad, pero sabemos que en la vida real también hay. Pues yo creo que sí, que puede haber. Evidentemente estamos sufriendo también infiltraciones en los movimientos sociales en el año 2025. Sí, un par de veces. Hubo un caso muy sonado con un policía que se infiltró en un movimiento quizá en Cataluña, que se ligó a varias chatis, ¿no? Y luego la película de los Goya. ¿Y qué le parece que la policía se infiltre en movimientos sociales, por ejemplo, anarquistas, feministas, por la vivienda, etcétera? Hombre, depende luego la finalidad que le den. Pues me parece súper bien. ¿Por qué? Pues porque ven la diversidad de la gente que hay en la calle, ¿no? Hombre, yo creo que algún control debe de haber, ¿no? Pues me parece muy bien. Vigilas que no pase nada y al final tú también puedes estar ahí porque también te apetezca. Pues fatal, la verdad, me parece fatal porque los policías están para ayudarnos a los ciudadanos, entonces, no sé, me parece un poco mal. Me parece que es interrumpir algún pensamiento sociopolítico propio de la gente, ¿no? Hombre, si se infiltran en ETA, pues me parece bien pero en la gente joven no me parece bien. Me parece muy bien, la policía tiene que estar en todas partes haciendo su trabajo, sí, ¿por qué no? En una ocupación no pintan nada, y tienen que hacer su papel desde fuera, no desde dentro. Un tema, por ejemplo, de feminista, al final no, yo creo que no hacemos nada, nada fuera de lo normal. Usted comentaba que conocía infiltraciones policiales en primera persona. Sí, por supuesto, cuando estábamos en las universidades, los últimos años del franquismo, está claro que en las manifestaciones estudiantiles había infiltrados de la Brigada Político-Social que intentaban dinamitar esas manifestaciones ciudadanas que hacíamos en determinados lugares de la ciudad. ¿Cómo lo hacían? Pues sencillamente introduciéndose en los grupos universitarios estudiantiles y a partir de ahí cogían información y dinamitaban la posible movilización. ¿Y no piensan que previamente tendría que haber una autorización judicial para poder infiltrarse? No. Hombre, la policía debe infiltrarse y estar en todas partes para poder obtener información. Deberían, sí. En mi opinión, sí. No lo había pensado, pero sí. Sí, también, sí. No creo que incumplan ninguna ley porque entonces rápidamente lo dejarían de hacer. Creo en el Estado de Derecho. Me parece una circunstancia en la que el Estado se sobrepasa sus límites y sus competencias. Sí, claro. Es que yo creo que un juez es el que manda, ¿no? La justicia va por un lado y nosotros por otro. No. ¿Por qué? No sé por qué tiene que haber judicial, no sé por qué tiene que ser que sea judicial, ¿no? Si es por el bien. El Poder Judicial muchas veces es una burocracia que entorpece y a veces tienes que actuar. ¿Y qué piensas sobre que estos policías que se infiltran alguna vez han tenido relaciones sexoafectivas con personas de este movimiento social? Eso ya me parece fatal. ¿Por qué? Son temas, no sé, creo que de otra índole, ¿no? Fatal. Una cosa es trabajo y otra cosa es placer. Pues que cada uno haga lo que quiera, que no sé. Pues no me parece bien. Si él ha ido a hacer una determinada labor, debe hacer esa labor, no derivarse luego hacia otras cosas. Si lo han hecho los policías estos, son policías poco serios. Es un método que utilizan los sistemas represivos, se utilizan absolutamente todas las técnicas, todas las tácticas humanas que pueda haber. Efectivamente, recurrirán a técnicas sexuales o a técnicas de afectividad sentimental con las personas con el fin de lograr sus objetivos. Es decir, no paran en ningún momento en respetar ningún derecho. Pues eso no me parece bien. Se tienen que dedicar a lo suyo y no estar aprovechando para otras cosas. Para empezar no tendrían que estar ahí dentro y para seguir tampoco tenían que implicarse emocionalmente con las personas que están allí, evidentemente. Puede estar mal visto si es simplemente por cercanía y por intentar conseguir algunos tipos de favores o de información, que yo creo que ahí se está jugando con el sentimiento de las personas, pero si simplemente es por una relación afectiva que lo ha sentido tal y como es, no veo mal. Nos preguntamos si James Bond no puede amar a lo mejor a una espía enemiga rusa. Yo creo que sí que pueden surgir sentimientos auténticos. Deberían de decir su verdadera identidad y ya si esa persona quiere tener una relación con él, pues que la tenga. ¿Piensan que la policía se interesa, es decir, investiga más sobre movimientos de izquierda o de extrema derecha? Yo no lo sé, no sé lo que hace, pero debería hacer de todo. De izquierdas. No sabría decirle. Todo lo que es de extremo me parece que no está bien. Pues yo creo que de los dos, porque por desgracia España sigue dividida como siempre. Yo creo que de izquierdas. La derecha ahora está muy bien retribuida. Yo creo que más a la izquierda que a la derecha. Pues bueno, liantes, hasta aquí llega nuestra infiltración en la Puerta del Sol. Os dejo que debatéis sobre el tema. Chao. Bueno, increíble, ¿eh? James Bond, ¿qué os parece la pregunta?
James Bond no puede amar a la enemiga. Es una falsa pregunta, una falsa respuesta, porque, no sé, alguien lo ha comentado en el vídeo, ¿no? Que al final ellos son infiltrados 24 horas al día, tienen que hacer creíble su personaje, por lo tanto tienen que performar una vida normal, y en esto, bueno, esto implica relaciones de todo tipo. O sea, no se puede separar la relación sexoafectiva de la infiltración policial. No es que cuando tengo la relación no soy infiltrado. No, esto forma parte de una estrategia de generación de confianza, de avalar tu personaje y de, hasta en casos que hemos destapado nosotros, como el caso de Sant Andreu, del barrio de Sant Andreu, de la Cinética, las relaciones con algunas de las mujeres eran un aval para presentarse en determinados colectivos y espacios políticos, ¿no? Entonces, es importante tener claro que tienen un equipo, que reciben órdenes y que están trabajando las 24 horas del día. Y que no es amar, quiero decir, no es amar, es violentar tu libertad sexoafectiva y es invadir tu espacio. Él no está amando, está teniendo una relación que es una coartada. Y quería decir que antes me he quedado con las ganas de... Es que siempre se está la coartada, ¿no? No, es que nos infiltramos en el banco de alimentos de Moratalaz porque luego no se sabe qué lejano fil más legítimo, más explicable, más vendible voy a hacer. No es verdad. Te infiltras en todo tipo de movimientos sociales, en todo tipo de propuesta transformadora, y luego qué se hace con la información o qué no, lo desconocemos, porque si uno sigue determinados perfiles, circularon en torno a los movimientos sociales madrileños. No intentaron ir a no se sabe qué otro lugar que sí que igual te daría, ya digo, más legitimidad social, porque no te da la judicial, no se investigó, no se acudió a los jueces, no se abrieron procedimientos judiciales, es decir, el interés es acumulativo de información. ¿Qué, cómo y para qué? Tendrán que dar explicaciones quienes lo hacen. Justo quería preguntaros esto, porque hemos estado hablando todo el rato de cuánto de legal es o en qué ley viene recogida pues estas actuaciones policiales o infiltraciones, espionaje político, lo que queréis llamar, pero ¿es legal? ¿Realmente es legal? ¿Y bajo qué pretextos se justifican? Mi opinión es que no es legal. Hay una figura que está regulada, que es el agente Como abogado encubierto, me sirve. y no hay otra. Pero te diría, si fuera tan legal, lo explicarían con luz y taquígrafos. Es decir, antes he hablado de una comparecencia. Se ha pedido por el portal de transparencia. Dígame quiénes, cuándo, dónde, para qué, qué se ha hecho con esos informes, qué investigación judicial ha avalado. Y no se dan explicaciones. Si fuera tan claro, tan legal y tan democrático, pondrían estas cosas sobre la mesa y entonces como sociedad democrática valoraríamos si se ha hecho bien, si no se ha hecho bien. Cuando se oculta, se miente y se falsea a la ciudadanía, que no olvidemos, se está haciendo con sus recursos. Es decir, uno de los casos que ha sacado la Directa es que se está malversando dinero público pagándole a un señor cursos de gente que se ha quedado sin dar esos cursos porque tenían un público determinado y esa persona con esa falsa identidad hay a un ciudadano o ciudadana de una localidad catalana que le ha dejado sin curso. Así de grave es. Así de grave es donde van los recursos, más los equipos, más el apoyo, más los pisos alquilados, más toda la infraestructura que se genera para estar en una asamblea antimilitarista. También quería preguntaros, para que quede claro también a la gente que nos ve, ¿por qué no, o qué manera hay de llevarlos a juicio? Bueno, se han presentado distintas querellas. En realidad hay una demanda presentada por el primer caso y hay 2 querellas presentadas por el caso de Sant Andreu y por el caso de Girona, y por el caso de Valencia también, 3, y ahora se va a presentar otra. Hasta ahora es que los jueces se han negado a investigar, que esto tiene un impacto brutal porque te están cuestionando hasta lo que estás relatando. No dan la oportunidad de vamos a investigar y luego al igual archivamos. No vamos a investigar, no se ha cometido delito, aquí no hay nada que hablar y cerramos. Y Fiscalía se está posicionando pues en la línea de no se ha cometido ningún delito,
ni de abuso sexual, ni ninguna vulneración de derechos fundamentales y por tanto instamos al juzgado a no investigar estos casos. De momento hay un muro judicial, ¿no? Pero tampoco nos ha sorprendido este muro judicial. ¿Sabéis si internacionalmente hay algún precedente en el que se haya juzgado este tipo de casos? En Reino Unido. ¿Perdón? En Reino Unido hubo unas mujeres que consiguieron una indemnización del Estado porque alguna de ellas incluso había sido madre con agentes infiltrados. Es verdad que allí tiene una cultura respecto a lo que es la información del Estado muy diferente, entonces esa información al final salió a la luz porque no tienen un tope como el de aquí de la Ley de Secretos Oficiales, que es otro atún importante en torno a esto. La información que se está generando, ¿dónde se está archivando? ¿Quién tiene acceso a esos ficheros? ¿Quién la está controlando? ¿Bajo qué comisaría están? La Comisaría General de Información tiene archivos de todas estas infiltraciones ilegales. ¿Dónde están? Porque en un Estado democrático, aunque tengan que pasar 60 años como aquí y varios procedimientos, al final se supone que esa información va a salir a la luz. Lo hace Estados Unidos, lo hace Reino Unido, que precisamente fue amparándose en esto, en lo que ganaron la condena contra el Estado, ¿no? Estas mujeres. Aquí se está generando un volumen de información que no sabemos quién está tratando, que en principio esa información, los ficheros de activistas son ilegales. O sea, los ficheros de personas por su filiación política, el Estado no tiene derecho a recabarlas. Pero es que además no sabemos quién dentro del Estado tiene acceso a esos ficheros, que presumimos que se están haciendo porque con todo el despliegue de medios que hacen para infiltrar estos grupos que hacen política a cara descubierta, la única finalidad lógica que pueden sacar, el único resultado tangible que pueden presentarle a su superior, como llaman pues, los equipos, ¿no? los que coordinan esos equipos, es información. O sea, no tienen más porque no pueden, como ellos dicen, prevenir la comisión de delitos en un grupo que no comete delitos. Entonces, esa información, ¿qué se está haciendo con ella? ¿Dónde se está archivando? O sea, sería otra gran pregunta para preguntar y que, lógicamente, no van a contestar. Es que es como una continuidad. O sea, es que son procesos que han continuado como todo lo demás. Es la impunidad mantenida durante toda la transición, mantenida durante toda la democracia de los crímenes que ha cometido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante todo el franquismo y posteriormente. Entonces ahí van con la misma línea. O sea, ¿por qué quieren esa información? No hay una ley de protección de datos que te obliga a respetarla cada vez que haces una encuesta, por ejemplo. Hay una ley de protección de datos, se la saltan. Generar miedo a lo mejor también claro, en activistas, que puedan llegar a generar miedo en activistas cuando se va. Yo creo que es una herramienta también muy potente del poder, el miedo, ¿no? Porque ahora dices esto del fichero de activistas y de repente me he quedado pensando, ostras, yo si pasa algo me cojo el puerto para Segovia, no diga para dónde, y me voy yendo, ¿sabes? Porque no, como que sí que me ha dado hasta un remusguillo de, es verdad que somos movimientos públicos, que además pretendemos que más gente, como decías tú antes, se junte y podamos hacer una transformación social potente, radical, no desde la raíz, pero claro, si otra gente más joven a lo mejor quiere venir, ¿no? Y dice, ostras, que ha mantenido relaciones, no sé quién, que puede dar hasta ese punto de desconfianza, de miedo, ¿no? De no arrimarte al que, ¿no? Provocar un poco de la intimidad, ¿no? Esta falta de intimidad. Yo ahora lo pensaba y decía, jolín, pero ¿por qué tienes que verte sometido a esto? Y yo quería, redondeando, perdona, por enlazar lo que él ha dicho, es no solo qué se hace, sino si lo pueden utilizar. Es decir, yo ahora me reúno contigo, he sido infiltrado 15 años en el colectivo de esta señora y te puedo contar su obra y milagros, puedo opinar de lo que hace esta señora en la intimidad. Es decir, es que estamos llegando a unos niveles en los que hoy se hace una película, mañana un libro, pasado cuento una entrevista, pero ¿esto qué es? O sea, hay una ley de protección de datos en las que no se puede conocer no sé qué y luego alguien puede estar por ahí contando mi vida cuando yo hago una vida pública, no he cometido ni he estado sometido a ninguna investigación judicial y no he cometido ningún delito, es que eso es inadmisible en un Estado democrático. Lo de la Arantxa Echevarría, directora de la película de La Infiltrada, ya se veía venir. Dos cositas, han salido muchos temas, pero el efecto de disuadir yo creo que es muy importante y que por esto tenemos que tener en cuenta que las infiltraciones no solo afectan a las personas directamente que las han sufrido, sino al conjunto
de los movimientos y más allá, yo creo que al conjunto de la población, ¿no? Porque tiene un efecto de disuadir de la participación activa por la transformación democrática, como lo que queramos llamar. Y luego es importante decir que nosotros no, el Estado español tiene una ley de secretos oficiales, que es donde se amparan, porque la Comisaría General de Información está bajo secreto, amparada por la ley de secretos oficiales, por lo tanto, toda la estructura, los objetivos, la información que recaptan, no están obligados a contar nada, o sea, hay un blindaje importante del Estado que tiene una continuidad desde el franquismo, y en cambio en el Reino Unido tienen un tribunal específico para juzgar temas que tienen que ver con abusos de cuerpos policiales y del poder, ¿no? O sea que hay un contraste significativo. Quería preguntaros que habéis dicho como el perfil, perdón, no sé si te he cortado. No. El perfil de estas polis infiltrados era que como que siempre querían ir más allá como de cualquier acción, sea más allá de la legalidad, de cualquier acción no violenta o violenta, no sé muy bien cómo explicar esto. Y si eso ha generado mal rollo también entre vosotros. ¿Y hasta qué punto legal es eso? O sea, si tu acción va a ir hasta aquí y esa persona que es poliinfiltrado te quiere como pinchar más o decir, no, pues vamos a hacer esto, ¿no? ¿Hasta qué punto eso también es...? No es una generalidad, por lo menos en los casos que hemos tenido nosotros, lo que se suelen caracterizar precisamente es por no llamar la atención a la hora de hacer propuestas que vayan a cambiar la línea política del grupo. ¿Vale? O sea, quiero decir, porque normalmente yo creo que sería otra figura, ¿no? La figura del agente saboteador es aquel que te va a generar una acción que te va a perjudicar al conjunto del movimiento, que te va a generar una disensión interna para que ese movimiento se debilite. Eso sería otra figura, que no tiene por qué ser funcionario del Estado. Pero estos lo que son recabadores de información, ¿vale? Dentro de su misión, porque es una misión que tiene una estructura y que tiene unos objetivos y que tiene un desarrollo y una planificación y una ejecución y una finalización, como hemos visto en todos los casos. O sea, es un proceso burocrático. No es que a Pepito recién salido de la academia le surja la misión heroica de ir a participar a una gente que para desahucios o que tiene un local en el que hace actividades para el barrio. Es porque hay todo un aparato que busca esa información y que a él lo utiliza como una pieza más de ese engranaje. Entonces, eso, dentro de esa función, dentro de ese engranaje, no les interesa el perfil de llamar la atención o de pasar el nivel de confrontación a otro estadio en los actos públicos, ¿no? De momento. Bueno, no es ese papel. Eso yo creo que sería otro papel que es mucho más difícil de documentar y que seguramente a lo mejor en algún momento dado, sobre todo en vuestra época, sería una pata más del Black Ops del Estado español, ¿no? de la policía del Estado español. Ahora, por lo menos la mayoría de casos que nos hemos topado, lo que se trata son de personas que quieren recabar la información y que incluso han llegado a participar en acciones con DNI falso, en la que se han podido cometer supuestos ilícitos penales o que ha llegado a juicio, pero que paradójicamente su presencia ha protegido al grupo. Porque el hecho de que haya uno de los identificados o acusados en ese proceso, que resulta que es un agente doble del Estado, ha hecho que milagrosamente se paralicen procedimientos en los juzgados por esta. Entonces, entiendo que no es el perfil que les interesa. Ostras, ¿no? Qué fuerte esto, ¿no? Vamos a pedirnos. Hay un caso concreto que es el de Juan Car. Lo pedimos uno para nuestro grupo. No, yo creo que... No os pidáis uno, por favor. ¿Cómo? No, lo digo en broma. Pero yo creo por ejemplo... Es verdad que nosotras que hacemos desobediencia civil y acción directa no violenta, pero evidentemente no avisas del día y la hora en la que vas a hacer, por ejemplo, una acción contra una feria de armas, ¿no? Feindef, que es un clásico ya. Claro, hay veces que sí que en cosas que sabíamos poca gente, sí que estaba esperando ya la policía en el lugar. Entonces, te pasa una vez y dices, a ver, como no hemos vivido en la clandestinidad, Rosa, igual pues, ¿sabes? Te llegas hasta tú a pensar, pues es que igual he comentado yo algo con alguien tomándome una... Yo qué sé, desde la prudencia lo estoy diciendo, que tampoco vivimos así agobiados ni agobiadas, pero no manteníamos unas claves de clandestinidad, por lo menos desde que yo estoy en antimilitarismo. Entonces, es verdad que cuando pasaba algo sí decías, jolín, pues es que... Pero sí estoy recordando ahora, y de gente también de esa época de Davidín,
que yo creo que estuvo en Arde Madrid y de repente se iba a hacer no sé qué y ya había allí gente, o sea que no sé ahí qué doble función cumplían, si saboteaban, informaban y no dejaban que se hiciera la acción de denuncia. Ahí tengo como, me has hecho ahí pensar, como me queda ahí... Yo creo de todas maneras que toda esta información que se recaba es porque el Estado necesita saber a cuánta gente implican los movimientos sociales. Es el Estado que tenemos, que no es un Estado democrático. O sea, realmente no lo es. Sabemos perfectamente por la trayectoria, por la forma, por el proceso, que esto de democrático, cuando lo comparas con Gran Bretaña, pues dices, es que allí tienen y aquí no tenemos, claro. Es que aquí lo que tenemos es la misma impunidad de todos los años del franquismo y después. Entonces ellos tienen esa necesidad que la mantienen desde siempre, de saber con cuánta gente se cuenta en el movimiento antimilitarista, con cuánta gente se cuenta. Quieren saberlo y necesitan saberlo para sus propios planes. Me quedo con el documental, con un momento en el que está la policía infiltrada, que ya se ha destapado y tal, llorando en plan, lo dejo todo, me voy contigo, que te quiero, y no sé qué, y el otro, no, o sea, ¿qué hablas? O sea, me parece que, o sea, es fuerte ese momento. Sí, lo que pasó allí, nosotros es una grabación que hicimos justo cuando sacamos ese caso, que fue en julio de 2023, y fuimos a grabar la conversación para tenerlo por si acaso, pero no estaba previsto que ella sosteniera esa conversación, sostuviera esa conversación, porque en general cuando hemos llamado a los infiltrados, pues cuelgan el teléfono y desactivan los dispositivos móviles, ¿no? Que sería lo que tienen que hacer para garantizar su seguridad. Pues en el caso de María, ella no mantiene esta conversación en la que no sabemos qué papel está jugando, ¿no? Se intuye una cierta manipulación psicológica, pero al mismo tiempo facilita información que tampoco sabemos si es verdadera o no, pero sí que se ve un constante, como informaciones contradictorias, como para, yo creo, desestabilizar a Óscar, ¿no? En esos momentos. Qué fuerte. Se nos ha pasado el tiempo volando, entonces quería hacer como una vueltita a todo el mundo con una pregunta que creo que puede ser indispensable para todo el mundo que nos esté escuchando, incluso para nosotras desde CGT, Compi. ¿Cómo imagináis el futuro en el que en estas prácticas sean impensables o que estas prácticas estén controladas, o cómo debe de ser este protocolo? Tomás. ¿Cómo lo imaginamos? Bueno, con más transparencia y con mayor claridad y control sobre los cuerpos policiales de la que ahora mismo no disponemos. Mi compañera Gemma ha dicho un par de topes que tenemos, una es la ley de secretos oficiales, la opacidad que existe respecto a los casos y también que tuvieran que rendir cuentas acerca de lo que están investigando y por qué. O sea, la Comisaría General de Información, a quien le rinda cuentas, que no lo sé, imagino que le presentará una cuenta de resultados de este año, he investigado esto. Dentro de ese, que imagino que tienen más cosas que hacer, aparte de infiltrar movimientos políticos, pues me gustaría saber qué cantidad de recursos se ha dedicado a investigar a gente que para desahucios o hacer política en el barrio. Y compararlo con lo otro, ¿no? Porque creo que si lo hurtamos del debate público y del conocimiento, pues pasa lo que hemos visto un poco en el vídeo, que lo que queda en la sociedad son las narrativas audiovisuales que edulcoran un poco la historia y ocultan el mecanismo que hay detrás del Estado y que es lo que supone la vulneración de derechos y el perjuicio colectivo. Me gusta. Gemma, ¿tú qué dices? A ver, yo creo que es distinto lo que imaginamos que lo que deseamos, pero yo creo que una cosa que tendría que ser sencilla sería que un juez investigara, que un juez pidiera al Consejo de Ministros que se desclasificaran los documentos que afectan a estas personas, como pasó en el Reino Unido, se pudiera saber, ¿no?, para qué se ha utilizado esta información, dónde está, qué se ha recabado, etcétera. Esto sería deseable, pero el Consejo de Ministros tendría que autorizarlo, o sea que al final es imposible, ¿no? Pero sí que creo que van a continuar a seguir existiendo las infiltraciones policiales, que han existido durante el franquismo y en democracia, pero creo que ahora tenemos más herramientas y creo que es positivo que los colectivos, los movimientos, pues puedan también saber
cómo funcionan estos operativos, tener algunas herramientas, no solo del modus operandi, de los patrones, sino también de formas de hacer frente, ¿no?, cuando un infiltrado se descubre, y tener herramientas de apoyo mutuo, ¿no? Creo que esto es lo que nos han facilitado estas investigaciones. Rosa, ¿tú qué dices? Me interesa, a ver, ¿qué? Yo llevo toda la vida imaginando un mundo mejor. ¿Cómo te imaginas el mundo? Bueno, ya la imaginación ya no me da para tanto, pero yo me gustaría conseguir de verdad una democracia de unos niveles más altos que los que tenemos, en las que sea imposible que siga existiendo este tipo de intromisión ilegal en un derecho que nos costó muchísimo conseguir, que es el derecho a la organización, el derecho a la manifestación, el derecho a la opinión política. Me gustaría. Muy bonito, muy rosa. ¿Tú qué dices, Mar? Uf, yo es que... Madre mía. Yo te has quedado ahí, ¿eh? Sí, es que me quería imaginar de verdad un futuro, sí me da para imaginar. Es que yo me quiero imaginar un futuro sin fuerzas represivas. Gracias, amor, yo lo veo. Entonces, me quiero imaginar un futuro en el que haya conflictos entre las personas, donde la resolución, regulación, o como lo queramos llamar, no se utilice la violencia, y desde luego no se utilice este tipo de violencia policial y otras, donde no haya ejércitos. Pues llamadme ingenua, pero si quiero pedir algo a las reinas magas o a todo, cariño. lo que sea, yo pediría un mundo sin fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado represivos, en el que las personas podamos desarrollar todas nuestras capacidades sin que además nos roben el dinero que tendría que servir para servicios públicos, nos roben el dinero para usarlo para generar más muerte, no sé. Me encanta. Llámame ingenua, No, te llamo Mar, me representas. Compañero Raúl, ¿tú qué dices? ¿Cómo imaginas el mundo? Yo voy a hacerlo a más corto plazo. Yo lo que sí que creo es, como me lo imagino y como creo que debemos de exigir, es en una sociedad, con una democracia un poquito más avanzada. O sea, sin tampoco irnos muy allá, pero una sociedad un poquito más avanzada. Yo creo que no hay que confundir excusas con realidades. Es decir, se habla mucho, ¿no? Es que la ley de secretos oficiales... Bueno, pero es que lo de que eso esté dentro de los secretos oficiales, el Tribunal Supremo, cuando los fondos reservados, dijo: los fondos reservados no pueden servir para cometer delitos. Y nunca puede ser secreto oficial algo que es una actividad delictiva. Bueno, eso lo han dicho nuestros tribunales. También han dicho, no pueden servir los secretos oficiales con carácter genérico, una de dos. O está con carácter concreto reconocido en cualquiera de los acuerdos de los gobiernos de ministros que declaran los secretos oficiales, o se hace por el gobierno que corresponda una denominación ad hoc. Esto es decir, todo es secreto oficial. Eso es una excusa para salir al paso. Que como todo en esta vida, si no tienes una democracia plena, con un poder judicial exigente, con unos requisitos democráticos, pues a lo mejor te vale. Yo me conformo con eso, con que seamos capaces de imaginar que todos estos mecanismos, que para mí ya están, se cumplan y se exijan. Y que podamos, en el Parlamento hay comisión de secretos oficiales, y que vayan los elegidos por la ciudadanía y digan qué se está investigando, por qué esto sí, por qué esto no, para qué y a qué dedicamos nuestros recursos. Me gusta. Yo me imagino un mundo sin poli, pero más a corto plazo, al menos que sea el Estado transparente. Muchas gracias por venir, un placer. Seguiremos hablando de esto porque nos ha quedado mucho por hablar y por decir, y nos vemos nosotras en el próximo programa. Gracias.